Excelente, vamos a practicar cómo resolver ecuaciones diferenciales por el método de cambio de variable. Empezaremos con el primer problema. Tenemos y' igual a 3x. Este es un problema bastante sencillo porque pues vamos a empezar desde abajo, por así decirlo. Así que tenemos nuestra ecuación diferencial, tenemos la primera derivada de nuestra función igual a 3x. Entonces, nuestra misión, por así decirlo, es encontrar y. Y igual a una función de y es, una función de x, perdón, es la respuesta a cualquier ecuación diferencial. Así que vamos a tratar de encontrar esa función. Primero tenemos que reescribir esta ecuación porque esta notación que está acá no es tan clara para empezar a resolver este problema. Así que tenemos y', yo voy a reescribirla como el diferencial de y con respecto de x, eso también es y' o la primera derivada de y. Esto es igual a 3x. El método de separación de variables consiste en separar todas las x en el segundo miembro y todo lo que tenga y en el primer miembro. Eso incluye a los diferenciales. ¿Cómo? Aquí tengo el diferencial de y dividiendo al diferencial de x. El diferencial de x está en el primer miembro, o sea, en la parte izquierda de la igualdad. Voy a pasarla al segundo miembro. Está dividiendo, por así decirlo, entre comillas. Pasaría multiplicando. ¿Cómo me quedaría? El diferencial de y es igual a 3x multiplicando al diferencial de x. Y esto es lo que yo necesito. Ya hicimos lo que el método nos pide, separar las variables. Separamos todas las x del lado derecho y todas las y del lado izquierdo. Y ahora sí, podemos proceder a integrar. Vamos a integrar de ambos lados de la igualdad. Integramos de este lado e integramos de este lado. Muy bien. Entonces, hacemos la integral de ambos lados. La integral del diferencial de y es solamente y. Podríamos decir que la integral se cancela con el diferencial, aunque no realmente. Y la integral de 3x, pues podemos sacar el 3 como constante de la integral y quedar como x diferencial de x. Por lo tanto, y sería igual a 3 multiplicando a la integral de x. X cuadrada entre 2. Ese sería el resultado de nuestra integral. Recordemos que cuando es la integral de una variable, le sumamos 1 al exponente y dividimos a la variable entre el exponente que nos dio de resultado. Esto tenía exponente 1, sería x cuadrado, porque sumamos más 1, entre 2. Muy bien, entonces, y esto se le agrega nuestra constante de integración. Vamos a simplificar nada más, quedaría como y sería igual a 3x cuadrada sobre 2 más nuestra constante de integración. Y esto que está aquí es nuestra respuesta final. Y igual a 3x cuadrada entre 2 más c es la respuesta a nuestra ecuación diferencial original. Muy bien, esto es bastante sencillo. Vamos con otro ejemplo. Tenemos este segundo ejemplo, tenemos x diferencial de y con respecto de x igual a 4y. A ver, vamos a escribir con respecto de x. Y lo mismo, vamos a separar todas las x del lado derecho y todas las y del lado izquierdo, incluyendo los diferenciales. Entonces, tenemos el diferencial de y multiplicando acá, pues dejamos el diferencial de y igual. El diferencial de x se está dividiendo, lo pasaremos multiplicando, diferencial de x, a ver acá, diferencial de x. Este 4y está multiplicando, lo pasaremos del lado izquierdo, dividiendo entre 4y. Y esta x está multiplicando, pasará del otro lado, dividiendo. Ahora sí, separamos todas las variables de una vez. Así que listo, separamos las variables x del lado derecho, incluyendo el diferencial, y las variables y del lado izquierdo, incluyendo su diferencial. Ahora sí, podemos realizar nuestras integrales. Integramos del lado izquierdo e integramos del lado derecho. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a hacer esta integral. El 4 que está dividiendo, yo puedo sacarla como constante, como un cuarto, porque está en la parte de abajo, está dividiendo.
y me queda dentro del integral diferencial de y sobre y, igual. Y del lado derecho tenemos el diferencial de x entre x. Muy bien. Entonces, esta es una regla de integración. Cuando yo tengo el diferencial de algo entre eso mismo en un integral, siempre me va a dar logaritmo natural de esa variable. Entonces, si tengo esta regla, pues tengo ese caso en ambos lados de la igualdad. Así que tengo un cuarto, tengo el diferencial de y entre y en la integral, quedaría como logaritmo natural de y. Eso sería igual. Y el mismo caso del lado derecho, tengo la integral del diferencial de x entre x por reglas de integración, esto es logaritmo natural de x más nuestra constante de integración. Aquí ya podría quedar la respuesta, pero regularmente nos pedirán la respuesta como y igual a algo, no siempre, pero regularmente. Así que esta c, que es la constante de integración, nosotros podemos manipularla o transformarla a como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque es una constante. Y una constante pues puede valer lo que sea. Así que esta constante voy a borrarla y voy a reescribirla como logaritmo natural de c. ¿Por qué la escribo así? Pues porque me conviene. Ahorita veremos por qué. Entonces, este logaritmo natural de c, a final de cuentas, viene siendo una constante más. Así que es otra manera de reescribir la constante y vamos a utilizar algunas reglas o propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, aquí tengo logaritmo natural de y en el lado izquierdo, multiplicando a un cuarto. Y de igual manera, por propiedades de los logaritmos, si yo tuviera un número multiplicando un logaritmo de cualquier cosa, digamos x, yo puedo reescribir esto como logaritmo natural de x con el exponente del número que está multiplicando a ese logaritmo. Entonces, sabiendo esta regla o esta propiedad de los logaritmos, aquí tengo un cuarto multiplicando al logaritmo natural de y. Yo puedo reescribir esto como logaritmo natural de y con exponente un cuarto. Entonces, acá tengo una suma de logaritmos y aquí viene otra propiedad de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b, yo puedo unirlos en un solo logaritmo multiplicando a por b, o sea, a los argumentos de los logaritmos que se están sumando. Siempre podemos hacer esto. Si yo tengo dos logaritmos sumándose, puedo representarlos en un solo logaritmo natural multiplicándose dentro del mismo argumento. Entonces, siguiendo esta lógica o esta regla de los logaritmos, yo puedo unir estos dos logaritmos en uno solo, como logaritmo natural de c por x. Muy bien, porque acá tengo x y acá tengo c. Puede ser cx o xc, ya que se está multiplicando, pues da lo mismo. ¿Y qué pasa aquí? Pues como tengo logaritmo natural de un lado y logaritmo natural de otro lado, pues no es como que se cancelen, pero sí podemos decir que como tengo un logaritmo y otro logaritmo de un lado y del otro lado, estos argumentos de acá tienen que valer lo mismo a fuerzas. Entonces yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir que el argumento del logaritmo del primer lado, que es y con exponente un cuarto, debe ser igual al argumento del logaritmo natural del lado derecho, que es cx. Debe de ser igual. Entonces, ya tengo despejada y casi, así que nada más le quitamos el un cuarto, sería y igual a un cuarto. Para quitarlo de acá, digamos que para pasarlo del lado derecho, pasaría como cx, todo con exponente 4. Entonces, si queremos simplificarlo un poco más, podemos realizar lo siguiente. Tengo y igual, como cx se está multiplicando y ambos están con exponente 4, yo puedo distribuir el exponente c con exponente 4 y x con exponente 4. Pero c con exponente 4 de igual manera es una constante, o sea, es otra c. Yo puedo reescribir esto como y igual a c por x a la cuarta. Y esto de acá sería nuestra respuesta a nuestra ecuación diferencial original. Así que este es nuestro segundo ejemplo
Espero que haya quedado un poco más claro y vamos con un último ejemplo para que podamos ir despejando y sacando las dudas de estos problemas. Excelente, para que terminemos con nuestro último problema. Ahora sí vamos a separar las X y las Y. X del lado derecho y Y del lado izquierdo, incluyendo los diferenciales. Esto ya parece un poco más complejo, aunque realmente no lo es. ¿Qué aconsejaré yo? Que siempre el diferencial de Y, donde está el diferencial de Y, quede en la parte de arriba, o sea, quede en la parte izquierda de este lado. Así que todo esto que está acá, que está multiplicando el diferencial de Y, quedará del lado izquierdo. O sea, quedará como 1 más X diferencial de Y. Y todo esto que está acá, que está restando, lo pasaremos del otro lado de la igualdad sumando, quedando como Y diferencial de X. Entonces, ahora sí, tengo el diferencial de Y del lado izquierdo, pues ahí se quedará. Dejamos el diferencial de Y. Y está multiplicando del lado derecho, lo pasaremos del otro lado de la igualdad dividiendo. Tengo el diferencial de X del lado derecho, pues ahí se queda, ahí lo necesito. Y del lado izquierdo tengo 1 más X. Todo esto es una función de X o es un coeficiente que tiene a X como variable, así que pasaría del otro lado dividiendo, ya que está multiplicando al diferencial de Y. Esto quedaría como 1 más X. Y ahora sí, tengo todo lo que tiene X del lado derecho y todo lo que tiene Y del lado izquierdo. Procedemos ahora sí a integrar en ambos lados de la igualdad, acá y acá. Muy bien. ¿Y qué decíamos de este lado? Pues que la integral del diferencial de Y entre Y es logaritmo natural de Y. Igual. Esto de acá no podemos hacerlo tan de manera directa, pero pues ya nos damos una idea. Aquí tenemos que utilizar algo llamado cambio de variable. Parece un nombre bastante complejo, aunque realmente no lo es. Vamos a suponer lo siguiente. Tomaremos una letra, una variable nueva, yo la llamaré z, será igual a todo lo que está acá abajo, o sea, 1 más x me servirá y voy a sacar el diferencial de z. El diferencial de z es derivar z, sería la derivada de 1 más x, derivada de 1, 0, derivada de x es 1. Y eso se hizo con respecto a x, o sea, tengo 1 derivado con respecto de x. O serían nada más el diferencial de x. Esto de acá me servirá más. Entonces, haciendo este cambio de variable, yo reescribiré este integral. El diferencial de x, acá está, es lo mismo que el diferencial de z. Entonces yo dejo diferencial de z en lugar del diferencial de x. Y abajo tengo 1 más x, pero yo dije que 1 más x acá es z. Entonces reescribiré z. Muy bien. Ahora sí, puedo realizar mi integral de una manera más sencilla. Del lado izquierdo tengo logaritmo natural de y igual a, ahora sí. Del lado derecho tengo la integral del diferencial de z entre z. Yo sé que eso es logaritmo natural de z más nuestra constante de integración. Pero ahora ya que ya hice el cambio de variable, ya integré con la variable nueva, ya que hice la integral, ya puedo escribirla a como era originalmente. Entonces, en lugar de escribir z, escribiré con las variables o la variable que tenía originalmente, o sea, con x. Entonces, en lugar de colocar z, yo sé que z es 1 más x, reescribimos 1 más x. El cambio de variable me sirvió nada más para hacer esta integral, hacerla más sencilla o un poco más obvia, por así decirlo. Y ya podemos reescribir más nuestra constante de integración. Pero ya habíamos aprendido que la constante de integración podemos transformarla de cualquier manera. Así que yo voy a escribir esto de acá como logaritmo natural de c. Logaritmo natural de c. Muy bien, entonces ya que tengo esto acá, vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos ya un poco más sencillo. Del lado izquierdo tengo el logaritmo natural de y igual a, tengo una suma de logaritmos, voy a unirlos en un solo logaritmo natural con c multiplicando a 1 más x.
y cerramos paréntesis. Muy bien, entonces tengo logaritmo de un lado y tengo logaritmo de otro lado, por lo tanto, y debe ser igual a c por 1 más x. Y debe ser igual a c por 1 más x. Y esto de aquí es la respuesta a nuestra ecuación diferencial. Y listo, eso sería todo. Estas son ecuaciones diferenciales bastante sencillas, pero muy buenas para practicar, porque aquí tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos. Ya vieron que son conocimientos en cuanto a logaritmos, en cuanto a reglas de exponentes se van a utilizar, a cambio de variable en integración y bastantes reglas de integración. Habrán ocasiones en que se utilizará integración por partes, integración por cambio de variable, por fracciones parciales, pero pues yo me encargaré de darles algunos ejemplos y tratar de explicárselos de la manera más clara posible. Entonces, si hay alguna duda o detalle, pueden comentármelo. Y si no, pues excelente. Trataré de compartirles más información muy pronto. Nos vemos en la próxima clase.